Buenas a todos, soy Zeu y muchos siempre os preguntáis cuál es la manera que no te quemen la ciudad, me han quemado la ciudad, ¿por qué? No he podido defenderme, me han quemado muy rápido. Voy a explicar los trucos que hay que hacer, o más bien los consejos que tenéis que seguir para que no os quemen la ciudad de manera tan fácilmente, porque la verdad es que si seguís estos pasos es muy difícil que os quemen y si os queman no van a sacar nada quemando, así que vamos a empezar. Para empezar lo que tenéis que tener en cuenta es que por el motivo que nos van a quemar la mayor de las veces es porque tenemos muchos recursos acumulados en la ciudad o son recursos fáciles de conseguir. Con lo cual, ¿estáis viendo los recursos que tengo yo arriba? Esos recursos tenéis que intentar siempre que sean los mínimos posibles, me explico. O sea, si tú tienes que venir y mejorar algo en tu ciudad, lo normal es que vengas y digas, bueno, tengo que mejorar el castillo, me pides 5 millones de comida, 5 de madera, vale. Nosotros vamos a intentar conseguir esos recursos y gastarlo lo más rápido posible. Tenemos que intentar siempre, o tenemos que intentar evitar, cuando desconectamos por mucho tiempo, tener una cantidad muy grande de recursos. Y sobre todo, lo que suele hacer la gente es que tiene un montón de recursos, cuando se va a desconectar mandan a farmear, con lo cual dejan su ciudad muy vulnerable porque tienen las tropas fuera y encima tienen un montón de recursos arriba. Es lo que hay que evitar, tienes que evitar dejar tu ciudad con pocos hombres o con pocas tropas durante el tiempo que no vas a estar desconectado y si tienes muchos recursos arriba. Es cierto que cada vez que pasa el tiempo y necesitas más recursos para mejorar, es más complicado, pero a la vez vas teniendo más tropas para defender tu ciudad y mejores defensas. Con lo cual al principio es muy sencillo que no te quemen haciendo eso, gastando los recursos cuando vayas a estar mucho tiempo desconectado, los gastas en mejorar tus edificios o mejorar tus cosas. Siempre tienes que tener los mínimos arriba posible, los mínimos que te puedan robar. ¿Por qué? Porque te van a explorar, van a ver los recursos que tiene y las tropas y van a decir, a ver, no gano nada atacándolo porque voy a perder tropas y no estoy robando nada. Entonces, si alguien te ataca, solo será porque quiere cargarse tus tropas o quiere, pero no te va a robar nada. Y eso es muy raro que pase porque normalmente te atacan para robarte recursos o porque tu alianza está en guerra con otra. Pero eso es otro tema. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que las alianzas son muy importantes a la hora de evitar que te quemen. ¿Por qué? Porque si tú estás en una alianza fuerte o bastante fuerte, pues es más difícil que alguien te queme porque sabe que si te quema a ti, seguramente los miembros de esa alianza también lo vayan a atacar a él y a su alianza. Entonces la gente se lo piensa varias veces antes de atacar a alguien que esté en una alianza más o menos fuerte o que sea activa. Bien, por ejemplo, yo antes estaba en una alianza que tenía 6 millones de poder y ahora me pasaba a esta, pues que tiene 19.600. ¿Qué es lo que pasa? Que a la vez que vamos escalando de alianza es más difícil que nos vayan atacando porque nuestras alianzas son más fuertes y más potentes. Obviamente es muy difícil que nada más en crear la cuenta o nada más empezar te metan en la alianza más fuerte de todas. Pero bueno, siempre tienes que intentar moverte a las alianzas más fuertes. Siempre tienes que intentar estar en las alianzas top para evitar que te quemen. Ya os digo, porque os hacéis TP al territorio de la alianza, que vamos a ver aquí. ¿Veis? Y al estar aquí todos juntos, pues es más fácil que os defendáis entre vosotros. Si atacan a uno pueden ayudarlo, pueden reforzarlo, pueden atacar al que está atacando la ciudad de uno, porque cuando atacan la ciudad de uno normalmente saca sus tropas a atacar, el tío está más vulnerable, entonces es más difícil y más riesgoso atacar a alguien que está en una alianza activa y grande. Bien, otra de las cosas importantes que hay que hacer para que nos quemen, pues bueno, tendríamos que subir en las investigaciones, pues lo de defensa de la ciudad. Es preferible subirlo un poco, aumentar la defensa máxima de la ciudad. Lo de los golems lo he subido un poquito, no lo he subido mucho. Pero bueno, ya os digo que se nota algo. Porque quieras que no, te ayuda a tener un poco más defensa. Entonces te puede ayudar un poco algún ataque. De hecho, tengo aquí correos de que me han atacado mi ciudad, como vamos viendo. Y mira, yo tenía un ejército de 55.000, me atacaron con 32.000. Que no sé por qué me atacaron con menos ejército del que tenía yo. Pero le gané, obviamente. Y luego aquí tengo otra defensa exitosa que también me atacaron con muy pocas tropas. ¿Qué pasa? Que yo estaba dejando las tropas en mi ciudad cuando no estaba conectado y las estaba dejando preparadas bien para defender. Entonces no te pueden robar ni te pueden ganar si lo tienes bien defendido. Tiene que ser alguien muy grande o alguien con mucho poder para que te gane fácilmente. Otra de las cosas importantes, los golems de defensa nos ayudan a defender al principio porque como no tenemos muchas tropas, los golems de defensa son pues una ayuda extra, tienen bastante vida y aguantan bastante, nos ganan tiempo también para la hora de que nos puedan enviar refuerzos a alguien o nos pueda ayudar a alguien, pues claro, el tiempo que están matando a los golems es tiempo extra que está el tío con sus tropas fuera de la ciudad indefenso o con menos defensa en su propia ciudad, entonces puede aprovechar a alguien para atacarlo a él o pueden aprovechar para reforzarte entre que lo matan y no. Otra cosa importante, hay tropas que son buenas para defender. Por ejemplo, si vemos las habilidades de las tropas,
aquí pone que aumenta la vida cuando estás en el lado defensor. Si nos vamos a los caballos, este veis que no, que pone que reduce el daño cuando es atacado por arqueros, pero este, por ejemplo, gana un 20% de ataque cuando está en el lado defensor. Entonces, si tenéis tropas preparadas para defenderos, si tenéis tropas que las dejáis dentro de la ciudad con bonus de defensa, será también muy bueno cuando os ataquen porque tendréis tropas con estadísticas extras a defender. Eso también está muy bien pensado. He visto gente que lo que hace es que se crea un montón de estas tropas y las deja defendiendo la ciudad, no las saca nunca, las deja siempre dentro. Y está muy bien porque se lo piensan dos veces si te tienen que atacar, porque esas tropas tienen muchos bonus extras a la hora de defender. Otra cosa muy importante para que no os maten tropas es subir los hospitales siempre al máximo posible, que vemos que la capacidad de hospitales míos es de 15.000 más 49.500. Y esto hay que subirlo también con las tiendas médicas, que como vemos, cada vez que subimos una tienda médica nos incrementa el máximo de heridos. Entonces tenéis que tratar de subirlo lo máximo posible a medida que vayáis teniendo más ejército, porque en caso de ataque se os mueran las menos tropas posibles, ¿vale? Se os irán heridos, pero no morirán. Que lo que verdad duele en este juego o en cualquiera de este tipo es que os maten muchas tropas. Mientras no nos maten muchas tropas, aunque nos ataquen fuertemente, si nos hacen el menor daño posible, pues podremos seguir jugando tranquilamente sin un problema muy grave. Y como os dije, pues a ver, al principio está bien tener las habilidades del señor para desarrollo o para recolectar más, para subir más rápido, pero si veis que vais a estar bastante tiempo atacando, si veis que estáis en un servidor donde hay muchas guerras, donde hay cualquier cosa, pues también os puede venir bien cuando vosotros veáis que se vuelve algo muy grave la guerra o que hay mucha guerra, pues cambiáis a modo guerra, que como vemos cuesta 1000 gemas y podríamos tener bonus extras en las tropas que nos vendría muy bien en esos casos, porque como veis también incrementa la capacidad de los heridos, incrementa el ataque de las tropas, los golems y todo. Así que dependiendo de cómo estéis en vuestra situación en los servidores, podéis elegir una forma u otra. Y ya si veis que no podéis con el que os ataca, pues bueno, podemos recurrir pues, a lo típico. Beneficio de la ciudad, nos ponemos un escudo de paz o nos teleportamos a otro sitio, nos ponemos buff de las tropas o bonus de las tropas extras para que peguen más, para que tengan más vida, para que aguanten más. Y eso son lo único que podemos hacer. Si por algún casual veis que vais a estar algunos días que cuando estáis mucho tiempo desconectados no podéis estar atentos, o sea, no podéis dejar los recursos vacíos o lo que sea, pues bueno, si veis que no estáis seguros, siempre podemos tirar pues de escudo de paz de 8 horas o de lo que tengáis vosotros a mano. Pero ya os digo, siguiendo estos consejos no os van a ganar mucho o no van a atacar mucho vuestra ciudad. A mí me la han atacado 2 veces en lo que llevo jugando y no me han ganado ninguna por ahora y me han explorado otras veces, pero como han visto que no tengo recursos, no me atacan porque es que no les renta perder tropas para no llevarse recursos, porque cuando te atacan es porque quieren sacar algo de beneficio. Pues entonces eso, espero que estos consejos ayuden para subir y que no os quemen al principio, que os desmotiven a jugar. Espero que os ayuden bastante. Un saludo y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez, Jorge Mendoza, Fernando FS, Luis García, Rosberg, Camu, Luima, Rossi, Gastón Brececiski, Henry Girón, Snoopy Ale, Perrito, Momo, Broly y Lira.